El viento de la pradera traía consigo el olor de la muerte cuando Eleanor Harrington se derrumbó en el polvo, con el vestido que una vez fue blanco, ahora cubierto de suciedad, y el cuerpo demacrado por semanas de inanición. Su familia había tomado una decisión: o se casaba con el viudo Blackwood o moriría. Con los labios agrietados, susurró una última plegaria mientras el sol se ponía sobre la granja. Fue entonces cuando apareció él, una silueta contra la luz menguante, moviéndose con la gracia de un ciervo. Los oscuros ojos del guerrero Lakota no mostraban malicia alguna mientras se arrodillaba junto a su cuerpo destrozado. Sin decir una palabra, la tomó en sus fuertes brazos y la alejó de todo lo que había conocido. Encontraría la salvación en los brazos de un hombre al que su pueblo consideraba enemigo. Podría florecer el amor en silencio entre dos mundos en guerra. Antes de continuar, contadnos desde dónde nos escucháis y si esta historia os emociona, no olvidéis suscribiros, porque mañana tengo algo muy especial para vosotros. 3 meses antes, la granja de los Harrington era un hervidero de actividad. Eleanor estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando a su padre dar cuerda a su reloj de bolsillo con metódica precisión. El reloj de plata había pertenecido a su padre, un símbolo de orden, deber y el implacable paso del tiempo. «Eleanor, ven a sentarte», la llamó su madre, con voz suave pero tensa. A sus 19 años, Eleanor ya había rechazado a 2 pretendientes, para gran disgusto de su padre. Thomas, su hermano mayor, le apretó el hombro al pasar. «Compórtate bien», le susurró. «Papá ha invitado a Jeremiah Blackwood a cenar». Eleanor se quedó paralizada. «El viudo de Green Valley es más viejo que papá». «Es rico», respondió Thomas con sencillez. «Y la paciencia de papá se está agotando». Cuando Blackwood llegó esa noche, Eleanor sintió un nudo en el estómago. Tenía al menos 64 años y unos ojos fríos que la evaluaban como si fuera ganado en una subasta. Su bastón golpeaba el suelo mientras se acercaba y le tendía una mano arrugada. «Señorita Harrington, su belleza no era exagerada». Su sonrisa reveló unos dientes manchados de tabaco. Durante toda la cena, Eleanor permaneció en silencio mientras su padre y Blackwood hablaban de cosechas, oportunidades de expansión y, finalmente, de ella. «Eleanor tiene mucha habilidad con la aguja y es una excelente cocinera», alegó su padre. «También es culta, aunque quizá demasiado para su propio bien». «Aprecio a las mujeres con sentido común», respondió Blackwood, «siempre que sepan cuándo ejercerlo y cuándo ceder». Más tarde, en el salón, Blackwood le entregó una caja de terciopelo que contenía un pesado anillo de oro. «Llevo 2 años sin esposa. Mi casa necesita el toque de una mujer». Eleanor lo miró directamente a los ojos. «Señor Blackwood, me honra su atención, pero no puedo aceptar». La sala quedó en silencio. El rostro de su padre se ensombreció, como si se acercara una tormenta. «Eleanor», susurró su madre, «quizá podrías considerarlo». «Lo he considerado, madre». La voz de Eleanor se mantuvo firme. «El señor Blackwood se merece una esposa que pueda ofrecerle verdadero afecto. Yo no puedo». Tras la marcha de Blackwood, la ira de su padre estalló. «Niña desagradecida y tonta, ¿acaso crees que recibirás mejores ofertas? A tu edad, la mayoría de las mujeres ya tienen 2 hijos. Prefiero vivir soltera que con un hombre que me considera una propiedad», respondió Eleanor. La mano de su padre la golpeó en la mejilla, haciéndola tropezar contra la pared. «Aceptarás la propuesta de Blackwood cuando regrese la semana que viene o no, volverás a ser bienvenida en esta casa». Esa noche, encerrada en su habitación sin cenar, Eleanor abrió el pequeño cajón donde guardaba el diario de su abuela. Las páginas descoloridas contenían la sabiduría de una mujer que había cruzado las praderas, enterrado a 3 hijos y aún conservaba su espíritu. «Una mujer debe conocer su propio corazón»,
había escrito su abuela, porque si lo traiciona, la vida se convierte en una muerte lenta, incluso en el mejor de los entornos. Los días siguientes trajeron consigo una presión cada vez mayor. Su padre invitó al pastor para que le aconsejara sobre el deber cristiano. Su madre lloraba y suplicaba. Solo Thomas le ofrecía comprensión, pasándole comida cuando le redujeron las raciones para obligarla a obedecer. La primera esposa de Blackwood murió en circunstancias sospechosas, le susurró una noche. La gente dice que tenía moretones con frecuencia, aunque ella decía que era torpe. Pasó una semana, luego otra. Eleanor se mantuvo firme a pesar de los castigos cada vez más severos. Primero, confinamiento en su habitación, luego, raciones reducidas. Finalmente, su padre anunció a los vecinos que había caído gravemente enferma y que no podía recibir visitas. En realidad, la estaban matando de hambre para que se sometiera. «Esto es una locura», argumentó Thomas una noche, con la voz resonando a través del suelo hasta la habitación de Eleanor. «La matarás con tu terquedad. Prefiero una tumba a una hija que avergüenza a esta familia», respondió su padre. «Se doblegará antes de romperse». Pero Eleanor, leyendo las palabras de su abuela a la luz de la luna, decidió que se rompería antes de doblegarse. En la tercera semana de confinamiento de Eleanor, el hambre se había convertido en su compañera constante. Su madre le pasaba a escondidas alguna que otra migaja, una corteza de pan envuelta en un pañuelo, una manzana pequeña escondida entre los pliegues de la ropa limpia, pero nunca era suficiente para saciar el vacío que la devoraba. Por la noche, Eleanor abría el diario de su abuela y seguía con dedos temblorosos la letra descolorida. El libro encuadernado en cuero había sido la posesión más preciada de su abuela, lleno de observaciones, remedios y sabiduría acumulados durante décadas en la frontera. «Una mujer sin opciones es una mujer encadenada», decía un pasaje. «Incluso cuando todas las puertas parecen cerradas, busca la ventana que se ha quedado sin cerrar». Eleanor se preguntaba si su abuela se había enfrentado alguna vez a una elección tan dura, casarse con un hombre cruel o morir lentamente de hambre. La idea de las manos manchadas de tabaco de Blackwood sobre su piel le revolvió el estómago más que el hambre. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. «¿Eleanor?». La voz del pastor Mitchell se oyó a través de la puerta. «Tu padre me ha pedido que hable contigo». El pastor era un hombre delgado, con ojos llorosos que nunca la miraban directamente. Se sentó torpemente en la silla junto a la cama, mientras su madre se quedaba de pie en la puerta. «Tu padre está preocupado por tu alma, Eleanor. El orgullo es un pecado mortal. La Biblia nos enseña que una mujer debe someterse». «¿La Biblia enseña a un padre a matar de hambre a su hija, pastor?», lo interrumpió Eleanor, con la voz ronca por la falta de uso. El pastor se sonrojó. «Tu padre me asegura que te está manteniendo. Esto es solo una medida disciplinaria para corregir tu forma de pensar. ¿Es piadoso que una joven se vea obligada a casarse con un hombre que maltrató a su primera esposa?», preguntó Eleanor. Los ojos del pastor se agrandaron. «Esos son rumores maliciosos. El señor Blackwood es un miembro respetado de nuestra comunidad y un generoso contribuyente de la iglesia». Más tarde, esa misma noche, Thomas se coló en su habitación con un trozo de queso y una información más valiosa que la comida. «He investigado sobre Blackwood», le susurró. Su primera esposa murió al caer por las escaleras, pero el médico que la atendió tenía dudas. Había una criada que desapareció después de hablar demasiado sobre los moretones, y los negocios de Blackwood son sospechosos. Ha embargado 3 fincas en el último año. A Eleanor le temblaban las manos mientras partía el queso en trocitos y comía cada bocado lentamente para que durara más. «Papá no escuchará rumores». «No», asintió Thomas, «pero pensé que debías saber lo que te espera si cedes».
Al día siguiente, su padre reunió a toda la familia en la habitación de Eleanor. Ella luchó por ponerse de pie, con el vestido colgando de su delgado cuerpo. Su madre lloraba en silencio en un rincón, mientras Thomas permanecía rígido junto a la ventana. «Este desafío termina hoy», anunció su padre con el reloj de bolsillo en la mano, como si estuviera cronometrando su rendición. «O aceptas casarte con Blackwood cuando regrese la semana que viene, o serás repudiada formalmente y expulsada de esta casa». «¿A dónde iría?», preguntó Eleanor, con voz apenas audible. «Eso ya no es asunto mío. Tenés 19 años. Ya sos mayor para tomar tus propias decisiones y vivir con ellas». Su voz era fría como la escarcha de enero. «Se ha dicho en la comunidad que padeces fiebre cerebral. Tu reputación no sobreviviría a la verdad de tu desobediencia». Esa noche su ración se redujo a agua. Mientras la luz de la luna se colaba por la ventana, Eleanor abrió el diario de su abuela y leyó un pasaje que había leído innumerables veces. «No sobreviví a la travesía de las montañas y al entierro de mi primogénito para vivir como un fantasma en mi propia vida». Las mujeres a veces deben pagar un alto precio por su libertad, pero recuerda, ningún precio es más alto que la lenta muerte del espíritu. Eleanor cerró el libro y lo apretó contra su corazón. Había tomado una decisión. Lo que fuera que sucediera a continuación, incluso la muerte, sería según sus propios términos, no los de su padre, y desde luego tampoco los de Jeremiah Blackwood. Blackwood llegó sin avisar a la tarde siguiente, con la cabeza plateada de su bastón brillando al sol, mientras subía por el camino hacia la casa de los Harrington. Eleanor lo observaba desde la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho debilitado. Llevaba un gran paquete envuelto en papel marrón. «Señorita Eleanor», susurró su madre entrando en la habitación, «por favor, reconsidérelo. Está muy débil. Temo por usted». Tenía los ojos enrojecidos y las manos retorciéndole el delantal sin parar. Eleanor se apartó de la ventana. «No puedo, madre. Prefiero morir. No digas esas cosas». Su madre le puso un trozo de galleta en la palma de la mano. «Rápido, antes de que llegue tu padre». Se oyeron voces procedentes de abajo, el tono obsequioso de su padre y las respuestas retumbantes de Blackwood. Eleanor se obligó a comer despacio, sabiendo que comer demasiado rápido le sentaría mal. Unos pasos pesados en las escaleras hicieron que su madre se apresurara a arreglar las sábanas. Eleanor escondió las migajas que quedaban bajo la almohada. La puerta se abrió de golpe. Blackwood entró primero, seguido de su padre. La mirada del viudo recorrió el rostro demacrado y los hombros delgados de Eleanor con una sonrisa que le puso los pelos de punta. «Sigues siendo hermosa, a pesar de tu enfermedad», dijo, dejando el paquete sobre la cama. «Te he traído tu vestido de novia, la seda más fina de San Luis». Eleanor se quedó mirando el paquete, pero no hizo ademán de abrirlo. «¿No vas a darle las gracias al señor Blackwood por su generosidad?», le instó su padre. «Gracias», susurró Eleanor, con las palabras como cenizas en la boca. Blackwood golpeó el suelo con su bastón. «He hablado con el pastor, dada tu condición. Ha accedido a celebrar una ceremonia privada aquí dentro de 3 días». Extendió la mano y le acarició la mejilla con los dedos fríos. «No te preocupes por ocuparte de la casa de inmediato. Primero tendrás tiempo para recuperar fuerzas». Esa noche Thomas vino a despedirse. «Debo partir hacia Chicago por la mañana», le explicó, deslizando un poco de dinero en su mano. «Son asuntos que no pueden esperar. Cuando vuelva dentro de 2 meses, te ayudaré, Eleanor. Si para entonces te has casado, encontraré la manera de sacarte de Blackwood». «No me casaré con él», dijo Eleanor, «pero me temo que no estaré viva cuando regreses». Thomas la abrazó con los ojos húmedos.
Eres más fuerte de lo que crees, hermanita. Después de que él se marchara, Eleanor contempló el patio iluminado por la luna. La casa estaba en silencio. Sus padres se habían acostado temprano. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, abrió la ventana a la fuerza y calculó la distancia hasta el suelo. La celosía junto a la ventana soportaría su peso, si es que aún le quedaba algo de peso. Aferrándose al diario de su abuela y al dinero de Thomas, salió con cuidado. Los brazos le temblaban mientras se aferraba a la celosía de madera, y el descenso fue dolorosamente lento. Cuando por fin tocó tierra, se detuvo para recuperar el aliento. Un dolor agudo le atravesó la espalda. El bastón de Blackwood volvió a golpearla, alcanzándola en los hombros y haciéndola caer de bruces en la tierra. ¿Intentando huir, señorita Harrington? Su voz era inquietantemente tranquila. Tu padre me dijo que podrías intentar alguna tontería. Su padre apareció en camisón, con una linterna en la mano. Llévala dentro, ordenó con expresión impasible, mientras Blackwood levantaba bruscamente a Eleanor. En lugar de devolverla a su habitación, su padre los condujo al sótano. Quizá un alojamiento más seguro te ayude a reconsiderar tu postura, dijo, quitándole de las manos temblorosas el diario de su abuela y el dinero de Thomas. Eleanor fue empujada a la húmeda oscuridad y la pesada puerta se cerró con un cerrojo detrás de ella. El olor a tierra y a verduras almacenadas la rodeaba mientras se derrumbaba en el suelo de tierra. A través de una pequeña rejilla de ventilación podía ver un trozo de cielo nocturno. Una sola estrella brillaba, brillante e inquebrantable. Eleanor fijó la mirada en ella y tomó su decisión definitiva. Mañana, cuando vinieran a prepararla para la boda, huiría. Se alejaría lo más posible de la granja, aunque eso la matara. La luz del amanecer se filtraba por la rendija del sótano cuando Eleanor oyó las voces de sus padres arriba. Se dirigían al servicio dominical. Su padre insistía en mantener las apariencias, mientras que su madre se preocupaba por dejar sola a Eleanor. La puerta está bien cerrada, le aseguró su padre, y ella está demasiado débil para intentar ninguna tontería. Hablaremos con el pastor Mitchell para cambiar la ceremonia a mañana. Sus pasos se alejaron, seguidos por el crujido de las ruedas de un carro. Eleanor esperó hasta que el sonido se desvaneció por completo antes de examinar su prisión. El sótano estaba bien abastecido, pero era seguro, con la puerta reforzada con bandas de hierro. Su única esperanza era la pequeña trampilla que se utilizaba para bajar las verduras del huerto. Eleanor apiló cajas vacías debajo de ella, con las extremidades temblando por el esfuerzo. La trampilla estaba pensada para patatas, no para personas, pero el hambre la había reducido a piel y huesos. Con un esfuerzo agonizante se coló por la abertura, rasgándose el vestido y arañándose los hombros hasta sangrar. El patio estaba vacío. Todos estarían en la iglesia durante al menos 2 horas. Eleanor sabía que no podía seguir la carretera, ya que sería el primer lugar donde la buscarían. En lugar de eso, se dirigió hacia el oeste, cruzando los campos, hacia la pradera de hierba alta que se extendía más allá. Cada paso era una tortura. El sol de verano la golpeaba sin piedad mientras tropezaba entre los campos de trigo, con la vista nublada. No tenía ningún plan más allá de escapar, solo la necesidad desesperada de alejarte de la granja. Al mediodía, las últimas fuerzas la abandonaron. La hierba alta de la pradera abierta la ocultaba, pero no le ofrecía sombra alguna bajo el sol implacable. No tenía agua ni refugio. Habías escapado del matrimonio solo para morir de exposición. Cuando el sol comenzó a descender hacia el oeste, Eleanor se derrumbó. Las altas hierbas amortiguaron su caída, meciéndose sobre ella como gentiles guardianes. No podía seguir adelante. Abuela, susurró al vasto cielo azul, intenté ser valiente. El viento de la pradera se llevó sus palabras.
A lo lejos, aún se divisaba el contorno difuso de la granja de su familia, un recordatorio de lo poco que había avanzado. La encontrarían, a menos que la muerte la encontrara primero. Eleanor cerró los ojos, rindiéndose al agotamiento. El susurro de la hierba cercana apenas llegó a su conciencia. Quizás era un conejo o un coyote venido a acelerar su fin. Cuando abrió los ojos por última vez, una cara se cernía sobre ella, de piel cobriza y ojos de obsidiana que la estudiaban con cautelosa curiosidad. Un guerrero lakota, con el largo cabello negro adornado con una sola pluma de águila, se arrodilló a tu lado. Eleanor no tenía fuerzas para sentir miedo. La muerte a manos de un indio sería más rápida que morir de hambre, al menos. Pero no había malicia en la mirada fija del hombre, solo una evaluación cuidadosa. Buscó algo en su cintura, una bolsa decorada hecha de piel de búfalo. Eleanor observó cómo la abría, revelando una colección de plantas secas y polvos. Con ciertos movimientos expertos, mezcló varios elementos con agua de una piel, creando una pasta que olía a tierra y a algo muy medicinal. El guerrero dudó. Luego señaló tus labios agrietados. Eleanor lo entendió. Te estaba ofreciendo medicina, no daño. Asintió débilmente. La mezcla amarga te hizo toser, pero él te sostuvo la cabeza con suavidad hasta que la tragaste. Solo entonces te fijaste en la cicatriz que cruzaba su garganta, antigua pero significativa. Quizás era la razón por la que no había hablado. Cuando empezó a perder el conocimiento, Eleanor sintió unos brazos fuertes que la levantaban del suelo. El guerrero la acunó contra su pecho con una ternura inesperada, con la cabeza apoyada en una piel de ante que olía a hierba dulce y humo de leña. Lo último que vio Eleanor antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el sol poniente proyectando largas sombras sobre la pradera. En su delirio le parecía que el guerrero no la llevaba por la tierra, sino a través del cielo carmesí, lejos de todo lo que había conocido, hacia un destino incierto que, de alguna manera, le parecía menos aterrador que el que había dejado atrás. Eleanor flotaba entre sueños febriles y momentos de lucidez. A veces era una niña otra vez, jugando en el arroyo detrás de la cabaña de su abuela. Otras veces estaba atrapada en el sótano, golpeando la puerta cerrada. A pesar de todo, una presencia constante permanecía, el guerrero silencioso que la cuidaba con manos pacientes. Cuando finalmente despertó por completo, el sol estaba alto en un cielo despejado. Estaba tumbada bajo un pequeño refugio de ramas y pieles de búfalo, construido para proporcionar sombra y dejar pasar la brisa. Cerca de allí, una pequeña hoguera enviaba volutas de humo hacia el cielo. El guerrero estaba sentado con las piernas cruzadas junto al fuego, tallando algo en un trozo de madera. Levantó la vista al sentir su mirada y sus ojos se encontraron. Eleanor intentó hablar, pero solo le salió un sonido seco y ronco. Él se movió inmediatamente y le trajo una taza de madera bellamente tallada, llena de agua. Con manos gentiles le sostuvo la cabeza mientras bebía. La taza era suave contra sus labios y estaba decorada con símbolos tallados que no reconoció. El primer regalo de un mundo a otro. Gracias, susurró cuando pudo hablar. Me llamo Eleanor. El guerrero asintió con la cabeza, pero no le dijo su nombre. Se tocó la garganta, donde la cicatriz cruzaba la piel, y luego negó con la cabeza. No puedes hablar. Se dio cuenta Eleanor. Él lo confirmó con un gesto. Durante 3 días permanecieron en ese campamento. El guerrero preparaba caldos reforzados con hierbas de la pradera y le daba de comer a Eleanor pequeñas cantidades, mientras su cuerpo se recuperaba lentamente. Le aplicaba cataplasmas en la piel quemada por el sol y en las abrasiones que se había hecho al escapar por la trampilla del sótano. Eleanor aprendió a observar sus manos,
sus expresiones. Aunque nunca hablaba, sus ojos lo decían todo. Aprobación cuando ella conseguía sentarse sola, preocupación cuando sus fuerzas flaqueaban, humor tranquilo cuando ella fruncía la nariz ante una medicina especialmente amarga. Al cuarto día, él indicó que era hora de partir. Eleanor se puso de pie temblorosa, aferrándose a la taza de madera que él le había dado. Tu vestido estaba sucio y roto, pero el guerrero te había confeccionado una prenda sencilla con un trozo de piel de ciervo. Era tosca para los estándares de los colonos, pero limpia y mucho más práctica. ¿A dónde vamos?, preguntaste, aunque sabías que él no podía responder. Señaló hacia el oeste, hacia la puesta de sol, y luego trazó un amplio arco con el brazo que Eleanor interpretó como lejos. Eso fue suficiente, lejos de Blackwood, de su padre, de una vida que no había elegido. Viajaban despacio, el guerrero adaptando su ritmo a la debilidad de ella. Le enseñó a beber de los arroyos, ahuecando las manos como él. Le mostró qué bayas eran comestibles y qué plantas se podían comer. Cuando descansaban le enseñaba señas sencillas con las manos. Peligro, silencio, agua, comida. Eleanor creó sus propias señas. Gracias, sí, no, cansada. Él las aprendió rápidamente, con los ojos arrugados en una expresión de aprobación. Al quinto día, oyeron caballos en la distancia. La postura del guerrero cambió al instante, con el cuerpo alerta ante el peligro. Con rápida eficacia, ocultó la pequeña hoguera y guió a Eleanor hasta un matorral de hierba alta. La cubrió con una piel de búfalo que olía a humo y tierra, y le indicó que se quedara completamente quieta. A través de un pequeño hueco, Eleanor vio acercarse a un grupo de hombres a caballo. Su corazón casi se detuvo. Era su padre al frente, Blackwood a su lado y varios vecinos que formaban un grupo de búsqueda. Estaban a menos de 50 metros. «Eleanor», la voz de su padre resonó en la pradera. «Si puedes oírme, llama. El señor Blackwood ha accedido generosamente a que la boda espere hasta que te recuperes». La mano del guerrero encontró la de ella bajo la piel de búfalo y la apretó suavemente para tranquilizarla. Eleanor permaneció en silencio, observando cómo el grupo de búsqueda deliberaba, y luego se alejaba hacia el norte, lejos de su escondite. Solo cuando los jinetes fueron unos puntos en el horizonte, el guerrero retiró la piel. Eleanor se dio cuenta de que había tomado una decisión. No había gritado, no iba a volver. Se adentraron en la pradera, siguiendo senderos invisibles para los ojos inexpertos de Eleanor. Cada día le daba nuevas fuerzas a sus miembros y color a sus mejillas. El guerrero, a quien había empezado a considerar su guardián, mostraba una paciencia infinita, llevándola en brazos cuando el cansancio se apoderaba de su cuerpo en recuperación. Durante un descanso cerca de un pequeño arroyo, Eleanor lo observó recoger juncos. Sus dedos trabajaban con precisión experta, tejiendo y atando. Al anochecer había fabricado una flauta sencilla pero elegante. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de púrpuras y azules intensos, se llevó el instrumento a los labios. La melodía que surgió expresó lo que su voz no podía. Notas evocadoras que parecían surgir de la propia pradera. Eleanor se quedó paralizada mientras la música la envolvía. Hablaba de soledad, del viento que soplaba en espacios inmensos, de algo profundamente humano, pero indómito. Cuando terminó, sus miradas se cruzaron a través de la pequeña hoguera. En ese momento, Eleanor comprendió que habían compartido algo más íntimo de lo que las palabras podían expresar. «Es precioso», susurró. «En toda mi vida nunca había oído nada igual». Él le ofreció la flauta. Eleanor negó con la cabeza al principio, pero su gesto de ánimo la convenció para que lo intentara. Sus primeros intentos solo produjeron sonidos torpes que los hicieron sonreír a ambos. Él le corrigió suavemente la posición de los dedos.
Y al final, ella consiguió tocar unas notas vacilantes. El triunfo compartido por ese pequeño logro les pareció más significativo que cualquier presentación formal. A medida que los días se iban sucediendo, Eleanor se sorprendía a sí misma, observando los movimientos del guerrero, la eficiencia con la que encendía el fuego, la reverencia con la que recogía las plantas medicinales, su atención a cada sonido y cambio en el entorno. Empezó a imitar sus pasos cuidadosos, aprendiendo a moverse más silenciosamente entre la hierba alta. Una noche, mientras estaban sentados bajo un vasto dosel de estrellas, el peso de todo lo que había dejado atrás se abatió de repente sobre Eleanor. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, recorriendo su rostro en cálidas lágrimas mientras se encogía sobre sí misma, sollozando. El guerrero la observaba desde el otro lado del fuego, con expresión indescifrable. Entonces, sin ceremonias, comenzó a tocar la flauta. La melodía era diferente esta vez, más suave, un abrazo musical que reconocía su dolor sin intentar disminuirlo. Eleanor lloró libremente mientras las notas la rodeaban, ofreciéndole consuelo sin intrusión. Cuando sus lágrimas finalmente se calmaron, levantó la vista y lo encontró a su lado, con la mano extendida pero sin tocarla, esperando su permiso. Eleanor colocó su palma contra la de él, un puente entre dos mundos. Su mano estaba callosa, pero cálida, y sus dedos fuertes se cerraron suavemente alrededor de los de ella. Se quedaron así hasta que el fuego se apagó, conectados por ese simple contacto bajo el cielo infinito de la pradera. Las pesadillas eran ahora menos frecuentes. Los sueños sobre las manos manchadas de tabaco de Blackwood y el frío rechazo de su padre fueron sustituidos gradualmente por imágenes de espacios abiertos y horizontes infinitos. Sin embargo, a veces Eleanor seguía despertándose jadeando, desorientada entre dos mundos. Durante una de esas noches se despertó sobresaltada y encontró al guerrero ya alerta, con la mano sobre su cuchillo. Te hizo señas para que guardaras silencio, con el cuerpo tenso, mientras escuchaba algo que ella no percibía. Después de unos largos momentos, se relajó, indicando que no había peligro. En lugar de volver a su lugar separado para dormir, se acostó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, pero no tanto como para incomodarla. Su presencia la anclaba a esta nueva realidad, manteniendo a raya a los fantasmas de su pasado. Por la mañana, Eleanor se dio cuenta de que había dormido plácidamente por primera vez en meses. Cuando le sonrió mientras desayunaban junto al fuego, él le devolvió una sonrisa que no necesitaba palabras. En esta nueva y extraña existencia, lejos de todo lo familiar, Eleanor descubrió algo inesperado. El silencio podía ser un lenguaje en sí mismo, rico en significado para aquellos que tenían la paciencia de aprenderlo. La educación de Eleanor en la supervivencia continuó día a día. El guerrero le enseñó a moverse entre la hierba alta sin crear ondas de movimiento que pudieran ser detectadas desde la distancia. Le enseñó a pisar con el talón y la punta del pie para minimizar el ruido, a quedarse inmóvil cuando los pájaros alzaban el vuelo de repente, lo que era una señal de que podía haber alguien cerca. Así, susurró ella, imitando su forma de caminar agachada por la pradera. Él asintió y le ajustó ligeramente la postura con un suave toque en el hombro. Las lecciones eran necesarias. En 2 ocasiones más habían avistado grupos de búsqueda en la distancia. Una mañana, el guerrero desató un pequeño arco que llevaba consigo y le hizo señas a Eleanor para que observara. Le mostró la postura correcta, la forma de tensar y sostener el arco, y el momento de soltar la flecha. Cuando le ofreció el arco, sus primeros intentos hicieron que las flechas cayeran inútilmente al suelo a pocos metros de distancia. Pero él fue paciente, le reajustó los brazos y le enseñó una y otra vez
hasta que pudo dar en el tronco de un árbol desde 20 pasos de distancia. El orgullo silencioso en sus ojos, cuando lo consiguió, valió la pena todos los intentos frustrantes. Después de una semana de práctica, el guerrero llevó a Eleanor a un sendero de conejos y le enseñó a prepararse para una caza real. Su corazón latía con fuerza mientras tensaba la cuerda del arco, concentrándose en la pequeña forma marrón que mordisqueaba la hierba a unos 10 metros de distancia. La flecha voló recta y alcanzó al conejo limpiamente. «¡Lo he conseguido!», exclamó Eleanor, y luego se tapó la boca, avergonzada por su exclamación. Pero los ojos del guerrero se arrugaron en señal de aprobación silenciosa. «Te enseñó a despiezar correctamente el animal, sin desperdiciar nada, y ofreció plegarias de agradecimiento en su idioma, que tú no entendías, pero que respetabas instintivamente. Esa noche, mientras asaban tu primera presa sobre el fuego, sentiste una sensación de logro diferente a todo lo que habías experimentado en tu vida anterior. Habías conseguido comida con tus propias manos, no manteniendo una cocina ni dando órdenes a sirvientes, sino con habilidad y paciencia. Al día siguiente, su viaje los llevó a un pequeño asentamiento. El guerrero permaneció escondido mientras Eleanor, vestida con su prenda de piel de ciervo, se aventuraba con cautela hacia un tendedero donde colgaba ropa sin vigilancia. Solo tomó lo que necesitaban, un sencillo vestido y una camisa, y dejó a cambio la taza de madera que él había tallado para ella. Cuando regresó al escondite, el guerrero estaba estudiando un papel clavado en un árbol. Su expresión era indescifrable cuando se lo entregó a Eleanor. Ella contuvo el aliento. Era un cartel de «Se busca», con 2 dibujos toscos, su rostro y el del guerrero. Finalmente, el explorador asintió, como aceptando su historia. «¿Sabes que Cloud no habla?», preguntó. «Sí», respondió Eleanor. «Lo sé. Una búsqueda de visión, solo en la montaña. 3 días sin agua ni comida. Los espíritus le mostraron». El explorador buscó las palabras. «Le mostraron que encontraría a una mujer entre 2 mundos. Debe mantener un silencio sagrado hasta que la mujer oiga su corazón hablar». Miró entre ellas. «¿Eres tú esa mujer?». Eleanor sintió la mirada de Cloud sobre ella, intensa y vulnerable. El peso de esta revelación, que su silencio era un compromiso espiritual relacionado de alguna manera con encontrarla, la dejó sin aliento. «Te escucho», susurró, buscando la mano de Cloud. «Siempre te he escuchado». Después de 3 días, cuidando al explorador herido, que reveló que se llamaba Wambly, que significa águila, Cloud indicó que era hora de seguir adelante. Wambly ya tenía fuerzas para viajar y habían permanecido demasiado tiempo en el mismo lugar con el aumento de las patrullas de la milicia. «Campamento de verano», le explicó Wambly a Eleanor mientras recogían sus pocas pertenencias. «Muchas cabañas. La madre de Cloud está allí. Es un lugar seguro». Eleanor sintió un nudo en el estómago por los nervios. Encontrarse con un explorador herido era muy diferente a entrar en todo un campamento lakota como una extraña, una mujer blanca en un momento de tensión creciente entre ambos pueblos. Viajaron de noche y descansaron en lugares ocultos durante el día. Al tercer día, Cloud los condujo a una cresta justo antes del amanecer. En el valle, Eleanor vio docenas de tipis dispuestos en un gran círculo, con humo saliendo de las hogueras matutinas. Era más grande de lo que había imaginado. Una ciudad temporal del pueblo de las llanuras. «Tu hogar», le susurró a Cloud. Él asintió, pero sus ojos la miraban con interrogación. Eleanor lo entendió. Le estaba preguntando si estaba segura de querer continuar. Enderezó los hombros y asintió con firmeza. Su llegada causó un revuelo inmediato. Los niños los vieron primero y empezaron a gritar y a señalar. Los guerreros se acercaron con las armas preparadas hasta que reconocieron a Cloud y a Wambly.
Entonces se oyeron exclamaciones de bienvenida mezcladas con miradas recelosas hacia Eleanor. Ella se mantuvo cerca de Cloud, muy consciente de ser la única cara blanca en un mar de rostros cobrizos. Una anciana se abrió paso entre la multitud y se le iluminó el rostro al ver a Cloud. Lo abrazó con fuerza y luego dio un paso atrás para examinar a Eleanor con ojos agudos e inteligentes. Las manos de Cloud hicieron una serie de gestos que parecían explicar la presencia de Eleanor. La mujer escuchó y luego se acercó directamente a Eleanor. Aunque su rostro estaba profundamente marcado por la edad, su postura seguía siendo erguida y digna. No hablaba inglés, pero sus acciones trascendían el lenguaje cuando tomó las manos de Eleanor entre las suyas, estudiando las ampollas y los callos que habían sustituido a la suave piel de los colonos. «La madre de Cloud», le susurró. «Wembley a Eleanor. Tessanguin, mujer búfalo blanco, es una curandera muy respetada». Tessanguin condujo a Eleanor a través del campamento hasta su tipi. Dentro, le entregó un vestido cuidadosamente doblado, hecho de suave piel de ciervo y bellamente decorado con púas de puercoespín teñidas con motivos geométricos. La anciana le indicó a Eleanor que se quitara el vestido raído de colona. Cuando Eleanor apareció con la prenda Lakota, un murmullo recorrió a los espectadores reunidos. El vestido la transformó, no en una mujer Lakota, sino en algo entre dos mundos, tal y como el explorador había descrito la visión de Cloud. Los días siguientes fueron una inmersión en un modo de vida que Eleanor solo había vislumbrado. Durante el tiempo que pasó a solas con Cloud, las mujeres le enseñaron a raspar y preparar pieles, a tejer cestas y a identificar plantas medicinales y comestibles. Algunas eran acogedoras, otras frías y distantes, pero todas observaban con curiosidad cómo la mujer blanca trabajaba junto a ellas sin quejarse. El estatus de Cloud en la comunidad se hizo cada vez más evidente. Aunque era silencioso, se le pedía su opinión en asuntos importantes. Los niños lo seguían con adoración mientras trataba pequeñas heridas y enfermedades. Varias veces, Eleanor lo observó en consejo con los ancianos de la tribu, con las manos hablando lo que su voz no podía. Cada noche, Cloud buscaba a Eleanor y le enseñaba algo nuevo. Cómo interpretar los patrones meteorológicos en las formaciones nubosas, qué estrellas guiaban los movimientos estacionales, las huellas de los animales que contaban historias de las actividades nocturnas. Sus hombros se tocaban mientras se sentaban uno al lado del otro y sus manos se buscaban ocasionalmente en la creciente oscuridad. Una noche se convocó un consejo tribal. Aunque Eleanor no entendía la discusión, la tensión era palpable. Oyó mencionar repetidamente el nombre de Cloud, junto con lo que le pareció suyo. Varios hombres mayores señalaban enfáticamente en su dirección con expresiones de desaprobación. Más tarde, Cloud llevó a Eleanor a una colina que dominaba el campamento. El sol se ponía bañando los tipis con una luz dorada. Él parecía preocupado, su habitual serenidad se había alterado. «No me quieren aquí», dijo Eleanor en voz baja. «Temen que traiga problemas». Cloud no lo negó. En cambio, tomó su mano y la colocó sobre su corazón, luego sobre el de ella, una declaración silenciosa que trascendía las preocupaciones que se percibían abajo. Una semana después de la llegada de Eleanor al campamento Lakota, aparecieron jinetes en el horizonte, pero no eran milicianos ni colonos, sino comerciantes. 3 hombres con caballos cargados se acercaron con cautela, levantando las manos vacías para indicar sus intenciones pacíficas. Los líderes tribales, incluido Cloud, salieron a su encuentro. Eleanor observaba desde el tipi de Tessanguin, consciente de que se trataba de un intercambio delicado.
Los comerciantes eran hombres mestizos que se movían entre dos mundos, llevando mercancías de los pueblos colonos a cambio de pieles y artesanía de los Lakota. El trueque se prolongó durante toda la tarde. Eleanor se mantuvo a distancia hasta que uno de los comerciantes la vio y abrió los ojos al reconocerla. Señorita Harrington la llamó abandonando el regateo por una piel de castor. Eleanor Harrington. Eleanor se quedó paralizada, indecisa entre huir o enfrentarse. A él, Cloud se acercó rápidamente a ella en actitud protectora. El comerciante se acercó lentamente y sacó un papel doblado del interior de su abrigo. Tu hermano me pidió que te buscara. Dijo que quizá estarías con los Lakota. Le entregó la carta. Lleva buscándote desde que regresó de Chicago. Con dedos temblorosos, Eleanor aceptó la carta, reconociendo la letra de Thomas. Cloud la observó con atención mientras rompía el sello. Querida Eleanor, si recibes esta carta, debes saber que papá ha muerto. Su corazón dejó de latir 3 semanas después de tu desaparición. En sus últimas horas, pronunció tu nombre con pesar. Antes de que pudiera regresar a casa, Blackwood presentó un contrato matrimonial supuestamente firmado por papá, en el que le concedía la propiedad de nuestra finca si te convertías en su esposa. El documento es claramente falso, pero sin tu padre para impugnarlo, Blackwood se ha apoderado de nuestra casa y nuestras tierras. Tu madre vive ahora prácticamente como su prisionera, aunque él la llama ama de llaves. Blackwood dirige patrullas de milicianos que te buscan a diario. Afirma que fuiste secuestrada, pero sé que nunca habrías huido sin una causa desesperada. Si estás viva y recibes esta carta, por favor, responde a través del portador. Me alojo con unos amigos que pueden ayudarme. Tu hermano que te quiere, Thomas. Eleanor leyó la carta 2 veces y su mundo se tambaleó. Su padre había muerto. Les habían quitado su hogar. Su madre estaba cautiva de Blackwood. La culpa y el dolor la golpearon como un golpe físico. Mi padre ha muerto, le susurró a Cloud. Blackwood nos ha quitado nuestro hogar. Mi madre está en peligro. La expresión de Cloud permaneció impasible, pero sus ojos reflejaban el dolor de... Ella tocó la carta y luego señaló hacia el oeste en dirección al territorio de los colonos, con una intención clara. ¿Planeaba ella regresar? Antes de que Eleanor pudiera responder, el comerciante volvió a hablar, bajando la voz. Hay algo más que debe saber, señorita. Blackwood no solo la está buscando a usted. Ha estado vendiendo rifles a los colonos, diciéndoles que los Lakota están planeando ataques. Miró a Cloud. Y ha estado dando munición a una banda rival de Lakota, alegando que los colonos planean quemar sus campamentos de invierno. Eleanor tradujo a Cloud, cuya expresión se ensombreció. El comerciante continuó. Está jugando a 2 bandas. Se dice que ha conseguido contratos con el gobierno para suministrar al ejército si estalla la guerra. Se beneficiará enormemente del derramamiento de sangre. Esa noche se convocó un consejo urgente. Con Wambley como intérprete, Eleanor compartió lo que había averiguado. La revelación de la doble traición de Blackwood causó un gran revuelo entre los líderes Lakota. Blackwood quiere la guerra, explicó Eleanor. Está armando así ambos bandos y difundiendo mentiras para provocar el conflicto. Muchos jóvenes guerreros ya están enfadados, tradujo Wambley mientras hablaba un anciano. Si se enteran de que se han entregado armas a nuestros enemigos, querrán atacar primero a los colonos. Otro anciano señaló a Eleanor. ¿Cómo sabemos que no miente para proteger a su pueblo? El consejo discutió hasta bien entrada. La noche, cuando finalmente salieron, Cloud encontró a Eleanor esperando ansiosa fuera. Wambley se acercó a ellos. El consejo está dividido. Algunos creen, otros no. Algunos dicen que el juicio de Cloud está nublado por sus sentimientos hacia la mujer blanca. Eleanor miró a Cloud.
cuya expresión era resuelta a pesar de las dudas que se cernían sobre él. «Tengo que volver», dijo. «Tengo que desenmascarar a Blackwood y ayudar a mi madre». El rostro de Cloud revelaba su conflicto interior. La preocupación por su seguridad luchaba con la comprensión de su obligación. Finalmente, asintió y señaló su pecho, luego a ella. «¿Vendrás conmigo?», preguntó Eleanor. Su respuesta fue tomar su mano, con un apretón firme y seguro. Cualesquiera que fueran los peligros que les esperaban, los enfrentarían juntos. El amanecer pintaba el cielo oriental, mientras Eleanor y Cloud se preparaban para abandonar el campamento Lakota. Su partida atrajo a un pequeño grupo de personas, algunas para desearles buena suerte, otras para presenciar lo que muchos consideraban una locura de Cloud. Ptesangwin se acercó a Eleanor con sus manos curtidas, sosteniendo una pequeña bolsa de cuero decorada con intrincados abalorios. Se la colocó alrededor del cuello de Eleanor y le habló en Lakota en voz baja. «Es un amuleto protector», tradujo Wambly. «Contiene medicinas sagradas y oraciones para un viaje seguro. Dice que llevas el corazón de su hijo, así que también llevas una parte de ella». Eleanor abrazó a la anciana y de forma inesperada se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias por tu hijo», dijo, sabiendo que Ptesangwin no entendería las palabras, pero esperando que sintiera su significado. Cloud se arrodilló ante su madre y recibió su bendición. Cuando se levantó, tenía la cara pintada con rayas rojas y negras, no la pintura de guerra completa de un grupo de asalto, sino marcas estratégicas que le ayudarían a mezclarse con las sombras y convertirse en parte del propio paisaje. Para sorpresa de Eleanor, Cloud le indicó que se arrodillara. Con un pequeño recipiente hecho de cuerno de búfalo, le aplicó marcas similares en el rostro, 2 líneas rojas en los pómulos y negras alrededor de los ojos para reducir el reflejo. «Es un disfraz», explicó Wambly. «Hay demasiados ojos buscando a una mujer blanca y a un hombre Lakota». Partieron cuando el sol asomó por el horizonte, viajando hacia el sureste, en dirección al territorio de los colonos. El viaje que le había llevado semanas a Eleanor durante su recuperación inicial ahora se completaría en días. Cloud marcó un ritmo rápido, eligiendo rutas que ofrecían ocultación. Lechos de arroyos poco profundos, bosquecillos de álamos, barrancos que atravesaban la ondulada pradera. Cada noche Cloud enseñaba a Eleanor más habilidades de supervivencia, cómo hacer fuego con un taladro de arco, cómo colocar trampas para conejos, qué plantas podían alimentarlos si escaseaba la caza. No eran lecciones casuales, sino preparativos urgentes, como si necesitara asegurarse de que ella pudiera sobrevivir sin él si fuera necesario. La tercera noche, mientras acampaban en una pequeña arboleda, Eleanor sorprendió a Cloud mirándola con una intensidad que le aceleró el corazón. A la luz del fuego, su rostro pintado parecía de otro mundo, un puente entre los reinos físico y espiritual, por los que su pueblo navegaba con tanta facilidad. «Nunca te di las gracias como es debido», dijo ella en voz baja, «por salvarme la vida aquel día en la pradera». Cloud ladeó la cabeza con expresión interrogativa. «Lo sé», sonrió Eleanor. «Las acciones importan más que las palabras, pero aún así». Se acercó a él reuniendo valor. «En mi mundo tenemos palabras para las cosas importantes. Necesito decirlas, aunque tú no puedas». Le tomó la mano y la colocó sobre su corazón. «Te amo», dijo con claridad, mirándolo directamente a los ojos. «Te amo, Cloud». Algo cambió en su expresión, sorpresa, asombro, y luego una calidez que transformó sus rasgos. Él tomó la mano de ella y trazó 3 símbolos en su palma. Luego la presionó contra su corazón. «Yo también te amo»,
susurró Eleanor, entendiendo perfectamente su significado. Su viaje continuó a través de un territorio cada vez más peligroso. 2 veces vieron patrullas de la milicia y tuvieron que esconderse durante horas. Una vez en una guarida de osos abandonada, acurrucados en la oscuridad, y otra vez sumergidos hasta el cuello en un arroyo fangoso, respirando a través de cañas huecas mientras los caballos pasaban a pocos metros de distancia. Cloud fabricó armas sencillas, un cuchillo para Eleanor con un cuerno de ciervo afilado y un arco nuevo con un carcaj lleno de flechas. Le enseñó a usar el cuchillo no solo para cortar, sino también para defenderse, y con sus manos delicadas le enseñó a mover los brazos de forma que pudiera salvar su vida. A medida que se acercaban a las tierras de los colonos, encontraron señales de la influencia de Blackwood, carteles recientes que ofrecían mayores recompensas, prueba de que las partidas de búsqueda eran cada vez más numerosas. El peligro los rodeaba como una tormenta que se acercaba. La 6ª noche, mientras acampaban en una ladera boscosa con vistas a un pequeño pueblo de colonos, Eleanor se dio cuenta de que Cloud se estaba preparando para la guerra a su manera silenciosa. Sus movimientos se habían vuelto más deliberados. Su vigilancia se había intensificado. Cuando creía que ella no lo observaba, su expresión revelaba a un hombre que calculaba riesgos, consideraba estrategias y se preparaba para la confrontación. Esa noche, mientras yacían uno al lado del otro bajo las estrellas, Eleanor tomó la mano de Cloud. «Pase lo que pase», le susurró, «lo afrontaremos juntos». En respuesta, Cloud hizo algo que nunca había hecho antes. La atrajo suavemente hacia sí y la acunó contra su pecho. Eleanor escuchó los latidos de su corazón, firmes y fuertes, que decían lo que su voz no podía expresar. La niebla matinal envolvía el valle cuando Eleanor y Cloud descendieron hacia el asentamiento. Su plan era sencillo, pero peligroso. Observar desde la distancia, recabar información sobre los movimientos de Blackwood y encontrar una forma de contactar con Thomas sin ser descubiertos. Casi habían llegado a la línea de árboles cuando Cloud se detuvo de repente y levantó la mano en señal de advertencia. Eleanor se esforzó por oír lo que le había alertado. Unas voces débiles llegaban con la brisa matinal, acercándose desde el este. Con movimientos rápidos y silenciosos, Cloud condujo a Eleanor a un matorral de cerezos silvestres. Se agacharon, apenas respirando, mientras las voces se hacían más claras. «Te dije que había visto humo de una hoguera por aquí», dijo una voz masculina en inglés. «Podrían ser tramperos», respondió otra, «o milicianos, o la Ochica y su Lakota», añadió una tercera voz, la hermana de Thomas. Eleanor se tensó al oír mencionar a su hermano. Cloud le tomó la mano y la tranquilizó. Los hombres que hablaban aparecieron a la vista. 3 hombres que se movían con cautela entre los árboles. 2 parecían colonos, vestidos con pieles de ciervo, pero con rasgos europeos. El tercero era indudablemente Lakota, aunque vestía una mezcla de ropa tradicional y de colono. Cloud los estudió atentamente y luego tomó una decisión. Apretó la mano de Eleanor una vez antes de salir de su escondite, con el arco listo, pero sin tensar. Los 3 hombres se detuvieron bruscamente. Durante un momento de tensión, nadie se movió. Entonces, el Lakota dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto universal de paz. «Mapilla», dijo, dirigiéndose a Cloud, «te buscamos. A ti y a la mujer blanca. Thomas Harrington nos envía». Eleanor salió de entre los arbustos. «¿Conoces a mi hermano?» El mayor de los colonos asintió. «Soy Joseph Miller. Este es mi hijo Isaac y nuestro amigo Jehaca», dijo señalando al Lakota. «Thomas se ha quedado con nosotros desde que regresó de Chicago. Te hemos estado buscando desde que el comerciante nos trajo noticias de que estabas vivo». Cloud se mantuvo cauteloso colocándose ligeramente delante de Eleanor.
Puedes confiar en ellos, dijo una nueva voz. Thomas salió de detrás de un gran roble y su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio al ver a su hermana. «Thomas». Eleanor se abalanzó hacia él y lo abrazó con fuerza. «Tu carta me llegó. He venido tan pronto como he podido». Thomas la mantuvo a distancia, examinando su aspecto cambiado. El vestido de piel de ante, la piel oscurecida por el sol, la confianza en su postura que antes no tenía. Su mirada se desplazó a Claude, que permanecía alerta, observando el reencuentro con ojos cautelosos. «Tú debes de ser quien salvó a mi hermana», dijo Thomas, acercándose lentamente a Claude. «He oído historias sobre un guerrero lakota silencioso y una mujer blanca que viajan juntos. Nunca imaginé», extendió la mano en el gesto, «de saludo de los colonos». Tras un momento de vacilación, Claude estrechó el antebrazo de Thomas al estilo lakota. Algo tácito pasó entre los dos hombres, el reconocimiento de su preocupación compartida por Eleanor. «Deberíamos irnos», dijo Joseph. «Esta zona no es segura. Los hombres de Blackwood patrullan con regularidad». Atravesaron el bosque hasta llegar a un valle escondido, donde varias cabañas de madera y tipis se alzaban en armoniosa proximidad. Una comunidad secreta de aquellos que habían elegido un camino diferente al de la creciente hostilidad entre sus pueblos. Dentro de la cabaña más grande, Joseph explicó su inusual alianza. «Algunos de nosotros nos casamos con familias lakota. Otros, como Jehaka, elegimos vivir entre los colonos. Cuando comenzaron los problemas, nos retiramos a este lugar, lejos de aquellos que nos obligaban a elegir bando». Un anciano lakota entró en la cabaña y su rostro se iluminó al reconocer a Claude. «Magpilla, hijo de Wicasa Wakan», abrazó a Claude con calidez. «Este es Mato», explicó Joseph a Eleanor. Conocía al padre de Claude, el curandero. Mientras compartían una comida sencilla, les contaron lo que sabían de los planes de Blackwood. Tomás desplegó un mapa rudimentario sobre la mesa. «Blackwood ha estado comprando tierras alrededor de los territorios en disputa», explicó. «Está en posición de reclamar vastas propiedades si estalla el conflicto y los lakotas son empujados más al oeste. No solo se está beneficiando de la venta de armas», añadió Joseph, «está manipulando los acontecimientos para desencadenar el conflicto que le hará rico en tierras». Jehaka sacó una pipa decorada y la llenó con una mezcla de tabaco y hierbas sagradas. «Antes de planear nada», dijo en un inglés cuidadoso, «debemos fumar juntos, mostrar al Creador que nuestras intenciones son buenas». Mientras la pipa pasaba de mano en mano, de los colonos a los lakota, Eleanor sintió una poderosa sensación de unidad. Pueblos diferentes unidos por un propósito común. Al igual que ella y Claude habían unido sus dos mundos a través del amor. Amanecía en un día de planificación. Alrededor de una mesa toscamente tallada en la cabaña de Joseph Miller, se reunieron los insólitos aliados. Thomas desenrolló un mapa que mostraba las operaciones de Blackwood, propiedades adquiridas, patrullas de milicia, alijos de armas y las rutas utilizadas para entregar armas a ambos bandos del conflicto que se estaba gestando. «Ha creado una red», explicó Thomas, trazando líneas entre los asentamientos y los territorios lakota. «Cada hilo está diseñado para aumentar la tensión. Nuestro reto es desmantelarla sin desencadenar la guerra que él quiere». Joseph señaló un lugar marcado con un círculo. «Su principal alijo de armas está aquí, en un pozo minero abandonado. Traslada los suministros más pequeños a estos puntos». Señaló varias marcas para su distribución. Claude estudió el mapa con atención, con expresión grave. Eleanor lo observó mientras memorizaba cada detalle, su mente táctica evaluando vulnerabilidades y oportunidades. «Mamá está aquí», dijo Eleanor, señalando la granja de los Harrington.
Si Blackwood sospecha que estamos trabajando en su contra, ella estará en peligro. Thomas asintió. Tenemos que alejarlo de la granja mientras reunimos pruebas de su doble juego. El gobernador territorial ha convocado conversaciones de paz entre los líderes de los colonos y los jefes Lakota, añadió Joseph. Están previstas para dentro de 3 días en Fort Harrison. Si los planes de Blackwood se revelan allí, con ambas partes presentes, necesitamos pruebas, dijo Thomas. Documentos, testigos, las propias armas. Jehaka, que había permanecido en silencio, tomó la palabra. Puedo llegar hasta el jefe Standing Bear antes del consejo. Si ve pruebas de la traición de Blackwood, detendrá a los jóvenes guerreros que presionan para la guerra. Se dividieron en equipos. Thomas se infiltraría en una reunión de la milicia esa noche, haciéndose pasar por un colono preocupado o que buscaba protección. Jehaka y otros 2 hombres Lakota viajarían para informar a los líderes de su tribu. Joseph y su hijo investigarían el alijo de armas. ¿Y nosotros?, preguntó Eleanor mirando a Cloud. Tú eres a quien Blackwood más quiere, respondió Thomas. También eres nuestra prueba más poderosa, una mujer a la que él dice estar rescatando y que puede testificar sobre su verdadero carácter y sus planes. Cloud hizo una serie de gestos enfáticos. Thomas miró a Eleanor para que le tradujera. Dice que no debes revelarte hasta el momento adecuado, interpretó Eleanor. Él explorará la granja y evaluará la situación de madre. Mientras los demás se dispersaban para prepararse, Cloud llevó a Eleanor a un lugar tranquilo junto al arroyo que atravesaba el valle. Su expresión era preocupada mientras le tomaba las manos entre las suyas. «Estás preocupado», dijo Eleanor en voz baja. Cloud asintió y luego trazó con un dedo suavemente la línea de su mandíbula, con los ojos comunicando lo que las palabras no podían. Preocupación por su seguridad, miedo a perder lo que habían encontrado juntos. «Entiendo el riesgo», dijo. «Eleanor, pero no puedo esconderme aquí a salvo mientras otros libran esta batalla. Mi madre me necesita. Tu gente te necesita». Le apretó las manos. «Tenemos que acabar con esto para poder empezar de verdad». Esa noche, cuando Thomas se marchó a la reunión de la milicia, la tensión se palpaba en el aire como la carga eléctrica antes de una tormenta. Eleanor ayudó a preparar provisiones, comida, medicinas, armas, con la mente llena de todas las formas en que su plan podía fracasar. «Tu Cloud es un hombre extraordinario», comentó Joseph mientras trabajaban. «He conocido a muchos Lakota a lo largo de los años. Pocos arriesgarían lo que él arriesga por una mujer que no es de Menoncintas, su pueblo». «Ahora esto nos supera», respondió Eleanor. «Él ve la gran amenaza que Blackwood supone para todos». Cerca de la medianoche, Thomas regresó con graves noticias. Blackwood ha convencido a la milicia de que un ataque Lakota es inminente. Están planeando medidas preventivas para después del Consejo de Paz, suponiendo que fracase, lo cual Blackwood se está asegurando de que así sea. A la mañana siguiente, Cloud partió antes del amanecer para explorar la granja. Eleanor lo vio desaparecer en la niebla, luchando contra la premonición de que se veían arrastrados hacia un peligroso desenlace. Regresó al anochecer, con expresión sombría. A través de gestos y dibujos, transmitió lo que había visto. Guardias de la milicia en la granja, su madre visible, pero con mal aspecto, Blackwood yendo y viniendo con cada vez más frecuencia. «Está preparando algo», tradujo Thomas los signos de Cloud. «Mueve armas, reúne hombres». Esa noche, el hijo de Joseph regresó solo, sin aliento y ensangrentado. «Han capturado a mi padre», jadeó. «Encontramos el alijo de armas, pero los hombres de Blackwood estaban esperando. Se lo llevaron al sheriff, alegando que es un simpatizante de los Lakota que planea armar a los salvajes». Eleanor y Cloud intercambiaron una mirada.
ambos conscientes de que sus planes se habían venido abajo. Cualquier plan que hicieran ahora se llevaría a cabo bajo la sombra de una amenaza inmediata. «Thomas», dijo Eleanor, con la decisión tomada. «Tengo que volver a la granja abiertamente. Blackwood me quiere. Dejemos que crea que va a conseguir lo que quiere». «Es demasiado peligroso», protestó Thomas. Eleanor miró a Claude, cuya expresión era de agonía pero resignada. Él entendía lo que ella no decía. Ella era el cebo que atraería a Blackwood a campo abierto. «A veces», dijo Eleanor, recordando el diario de su abuela, «el camino hacia la libertad requiere caminar directamente hacia lo que más temes». El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras Eleanor se acercaba sola a la granja de su familia. Llevaba de nuevo su vestido de colona, con el pelo peinado al estilo de su antigua vida, aunque su piel se había oscurecido y sus ojos transmitían una confianza desconocida para la chica que había huido meses atrás. Desde posiciones ocultas, alrededor de la propiedad, Claude, Thomas y sus aliados observaban. El plan era precario. Eleanor se enfrentaría a Blackwood y lo mantendría distraído mientras Thomas buscaba pruebas y Claude liberaba a su madre. Si todo salía bien, desenmascararían a Blackwood en el Consejo de Paz al día siguiente. El corazón de Eleanor latía con fuerza mientras recorría el camino familiar hacia la puerta principal. Antes de que pudiera llamar, se abrió de par en par y apareció el propio Blackwood, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Eleanor Harrington», susurró, llevando instintivamente la mano al bastón con empuñadura de plata que estaba apoyado contra la pared. «Has vuelto». «Señor Blackwood», respondió Eleanor con una voz más firme de lo que se sentía. «He vuelto a casa». Él se recuperó rápidamente y la hizo pasar con exagerada preocupación. «Querida mía, lo que has soportado. Cuando descubrimos que habías desaparecido, temí lo peor. Los salvajes. ¿Te hicieron daño?» «He venido a discutir los términos», dijo Eleanor, ignorando su pregunta. «Tengo entendido que has reclamado nuestra propiedad mediante un acuerdo matrimonial». Blackwood la estudió con ojos calculadores. «Los deseos de tu padre eran claros. El documento solo formaliza lo que ya habíamos acordado». «Estoy dispuesta a cumplir ese acuerdo», mintió Eleanor, obligándose a no retroceder cuando el rostro de Blackwood se iluminó con aire triunfante. «Pero primero debo ver a mi madre». «Por supuesto». Blackwood señaló hacia la cocina. «Está muy preocupada. Tu regreso le levantará el ánimo». Eleanor encontró a su madre delgada y pálida, removiendo una olla de estofado con movimientos mecánicos. Al ver a su hija, la señora Harrington dejó caer la cuchara con estrépito. «Eleanor, ¿eres tú de verdad?» Su voz era un fantasma de lo que había sido. «Soy yo, madre». Eleanor la abrazó, sintiendo la fragilidad del cuerpo de la anciana. Alrededor del dedo de su madre se fijó en que le faltaba el anillo de boda, la alianza de oro que su padre le había puesto allí 25 años antes. Mientras preparaban la cena, Eleanor le susurró: «Hemos venido a ayudarte. Thomas está vivo. Prepárate para marcharnos esta noche». Los ojos de su madre se posaron con miedo en la puerta, por donde se proyectaba ocasionalmente la sombra de Blackwood. «Tiene hombres vigilando la propiedad», le respondió en un susurro. «Guarda mi anillo en el cajón de su escritorio como garantía. Dice que me arrestará por robo si intento marcharme». El texto declaraba que un salvaje había secuestrado a una mujer del asentamiento y ofrecía una recompensa por su devolución y la captura del indio, vivo o muerto. El cartel estaba firmado por el sheriff Mills, pero Eleanor reconoció la influencia de Blackwood en la redacción. «Ahora nos persiguen a los dos», susurró. El guerrero asintió con gravedad, enrolló el cartel y lo guardó en su bolsa. Esa noche viajaron bajo la luz de las estrellas, sin encender fuego. Eleanor se dio cuenta de que el guerrero cambiaba de dirección con frecuencia,
cruzando arroyos para ocultar su rastro a los perros rastreadores y utilizando terrenos rocosos que no dejaban huellas. Al amanecer, oyeron caballos que se acercaban. El guerrero empujó a Eleanor a un arroyo poco profundo y la presionó contra el saliente de la orilla. El agua fría empapó su vestido recién adquirido mientras permanecían inmóviles, apenas respirando. Los cascos de los caballos retumbaban directamente sobre sus cabezas. A través de un hueco entre las raíces, Eleanor pudo ver al propio Blackwood al frente de la partida, con su bastón de cabeza plateada sujeto a la silla de montar. «¡Las huellas del indio conducen por aquí!», gritó alguien. «No pueden llevar más de unas horas de ventaja». Temblaba Eleanor, no por el agua fría, sino por el miedo, no por ella misma, sino por el guerrero que tenía a su lado. Si lo capturaban, no recibiría justicia ni juicio. Sus ojos se encontraron con los de él en la penumbra y se sorprendió al verlo completamente tranquilo, con la mano cubriendo la de ella bajo el agua. Permanecieron escondidos hasta mucho después de que la partida de búsqueda pasara. Cuando finalmente salieron, empapados y cubiertos de barro, Eleanor se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Ya no temía que su pueblo la encontrara, temía separarse del suyo. Cuando el peligro de una persecución inmediata se desvaneció, establecieron un campamento más permanente en un valle fluvial apartado. El guerrero eligió el lugar con cuidado. Una pequeña cueva con la entrada oculta por la maleza ofrecía refugio, mientras que el río cercano proporcionaba agua y pescado. Una noche clara, mientras estaban sentados junto a su pequeña hoguera, el guerrero hizo señas a Eleanor para que saliera. El cielo estaba inundado de estrellas, más de las que ella había visto nunca desde la granja de su familia. La llevó a una zona llana donde había alisado la tierra y, con un palo, comenzó a dibujar. Primero un círculo, luego puntos dispuestos en patrones. Eleanor reconoció la Osa Mayor, pero el guerrero conectaba las estrellas de forma diferente a como le habían enseñado. Con movimientos elegantes, añadió líneas para mostrar un oso caminando por el cielo. Señaló la constelación y luego a sí mismo, tocándose el pecho. «¿Esa es tu constelación?», preguntó Eleanor. «¿El oso?». Él negó con la cabeza y dibujó otro patrón cerca, una formación de nubes. Tocó el dibujo y luego se tocó a sí mismo. «Nube», dijo Eleanor. «Te llamas Nube». Sus ojos se arrugaron, con esa sonrisa ahora familiar, y asintió con la cabeza. Eleanor tomó el palo y dibujó la versión europea de las constelaciones que conocía: la Osa Mayor, la Silla de Casiopea, Orión el Cazador. Cloud observaba fascinado mientras ella trazaba patrones diferentes a los que él conocía de las mismas estrellas. Se quedaron hasta altas horas de la noche, y la tierra que los rodeaba se convirtió en un lienzo con dos formas diferentes de ver el mismo cielo. Al amanecer, Eleanor comprendió que Cloud le había enseñado algo profundo, que las mismas estrellas podían contar historias diferentes dependiendo de quién las mirara. En los días siguientes, su comunicación evolucionó. Cloud le enseñó a Eleanor a escribir en la tierra con símbolos que no eran exactamente dibujos, pero tampoco eran letras. Ella le enseñó a deletrear su nombre con letras inglesas, que él practicaba con meticuloso cuidado. Una tarde, Cloud dibujó un sencillo mapa estelar en la Tierra y luego señaló varias posiciones del Sol sobre él. Eleanor comprendió que él le estaba enseñando a orientarse, a encontrar el norte incluso en días nublados, cuando las estrellas estaban ocultas. Él te mostró cómo crecía el musgo en el lado norte de los árboles, cómo ciertas flores siempre miraban hacia el sol de la mañana. No eran simples lecciones de supervivencia, eran regalos de independencia. Cloud no solo te mantenía con vida, sino que se aseguraba de que pudieras sobrevivir sin él si fuera necesario. Al caer la tarde,
Se sentaron a contemplar las nubes que se desplazaban por el cielo, cambiando de color con la puesta de sol. Sin pensarlo, Eleanor buscó la mano de Claude. Sus dedos se entrelazaron con los de ella de forma natural, como si se hubieran cogido de la mano 1000 veces antes. Cuando lo miró, la intensidad de sus ojos oscuros le cortó la respiración. Se preguntó si él podía oír los latidos de su corazón en el silencio del crepúsculo. Lentamente, con deliberación, él levantó sus manos unidas y presionó suavemente sus labios contra los nudillos de ella, un gesto tan tierno que le hizo saltar las lágrimas. Más tarde, esa misma noche, Eleanor utilizó un palo para dibujar en la tierra cerca del fuego. Creó dibujos sencillos de la granja de su familia, de su severo padre y de Blackwood con su bastón. Se dibujó a sí misma cada vez más delgada, encerrada. Dibujó su fuga y su colapso en la pradera. Claude observaba atentamente con expresión solemne. Cuando terminó, extendió la mano y borró las imágenes de su padre y de Blackwood con un movimiento decisivo. En su lugar, dibujó una sola línea que conectaba las figuras de él y Eleanor y añadió un sencillo sol naciente sobre ellos. El futuro, no el pasado. Juntos, no solos. Eleanor sintió que algo cambiaba en su interior, como si un peso que había llevado toda su vida por fin se hubiera liberado. No podía expresarlo con palabras, y por primera vez comprendió la belleza del silencio de Claude. Algunas verdades existían más allá del lenguaje. Cuando una lágrima resbaló por su mejilla, Claude extendió la mano y se la secó suavemente con el pulgar. Su tacto permaneció, una promesa silenciosa a la luz del fuego. Un agudo canto de pájaro despertó a Eleanor antes del amanecer. Buscó a Claude, pero su lugar estaba vacío. El canto se repitió y se dio cuenta de que no era un pájaro, sino una señal. Claude apareció en la entrada de la cueva, haciéndole gestos urgentes para que se quedara callada y lo siguiera. Afuera, la niebla matinal cubría el valle. Claude la condujo a través de la espesa maleza hasta un pequeño claro donde yacía un hombre sangrando por una herida de bala en el hombro. Vestía el mismo tipo de ropa de piel de ante que Claude, con el largo cabello negro, trenzado con plumas. Otro Lakota. Los ojos del herido se agrandaron al ver a Eleanor, y su mano buscó instintivamente su cuchillo a pesar de su estado de debilidad. Wasikunwin, siseó, utilizando una palabra que Eleanor no entendió, pero que reconoció como hostil por su tono. Claude hizo una serie de rápidos gestos con las manos que parecieron tranquilizar y silenciar al herido. Se volvió hacia Eleanor y le indicó con gestos que recogiera unas plantas concretas que le había enseñado a identificar. Ella asintió, comprendiendo su tarea, y se apresuró a recoger lo que necesitaban. Cuando regresó con las plantas medicinales, Claude ya había limpiado la herida con agua de su piel. La bala había atravesado el hombro del explorador, dejando una herida limpia pero grave. Juntos prepararon una cataplasma con hierbas trituradas mezcladas con arcilla. Eleanor sujetó al explorador mientras Claude vendaba la herida y luego la vendaba con tiras arrancadas de su viejo vestido. El explorador observó a Eleanor con ojos sospechosos durante todo el procedimiento, hablando ocasionalmente con Claude en su idioma. Aunque no entendía las palabras, el tono era claro: advertencia, interrogatorio, incredulidad. Una vez que la herida del explorador estuvo curada, Claude le ayudó a beber agua y un té amargo hecho con corteza de sauce. A medida que el analgésico hacía efecto, la expresión del explorador se suavizó ligeramente. Observó a Eleanor con menos hostilidad y más curiosidad. «Cree que soy tu prisionera», le dijo Eleanor a Claude, comprendiendo de repente. «Cree que me has capturado».
Cloud negó con la cabeza y luego tomó la mano de Eleanor delante del explorador, sosteniéndola contra su corazón en un gesto imposible de malinterpretar. El explorador arqueó las cejas. Volvió a hablar, con tono incrédulo. Cloud asintió y luego hizo una serie de gestos que incluían señalar su bolsa de medicinas, a Eleanor y al horizonte. El explorador se rió débilmente, pero luego hizo una mueca de dolor. Miró a Eleanor con nuevo respeto y le habló directamente en un inglés entrecortado. «Mapilla, Cloud, encontraros, gran curandero. Su padre gran sanador antes. Ahora Cloud, liderar partidas de caza, hacer medicina para enfermos, hablar con espíritus». Se tocó la garganta. «No voz. Espíritu llevarse voz hace 3 inviernos. Silencio sagrado». Eleanor miró a Cloud con sorpresa. «¿Eres un curandero? ¿Un líder?» Cloud apartó la mirada, pareciendo de repente casi avergonzado por las revelaciones del explorador. Este continuó, mejorando su inglés a medida que hablaba. «Ahora hay hombres blancos con armas por todas partes. Dicen que los indios roban mujeres blancas. Gran recompensa». Metió la mano con dolor en su bolsa y sacó una bala, la que le habían extraído del hombro. «Esta bala es el pago por ayudar en la búsqueda». «No me robaron», dijo Eleanor con firmeza. «Me estaba muriendo. Cloud me salvó». El explorador la miró a la cara, como sopesando su sinceridad. «Un hombre llamado Blackwood lidera a los cazadores. Dice que eres su esposa». A Eleanor se le heló la sangre. «Miente. Me negué a casarme con él. Mi familia me mató de hambre por desobedecerles». El explorador y Cloud se miraron largamente. Durante la tensa cena que siguió, Eleanor dirigió cuidadosamente la conversación hacia los negocios de Blackwood. «He oído que se avecinan problemas con los Lakota», sugirió. Blackwood bebió un sorbo de vino, relajándose, convencido de que su victoria estaba asegurada. «Es un conflicto inevitable. Los salvajes no entienden el progreso. Afortunadamente, me he posicionado para beneficiarme cuando las hostilidades los obliguen a retroceder hacia el oeste». Sus ojos brillaban, y con avaricia. «Solo el valor de la tierra se triplicará una vez que se hayan ido». «¿Y la milicia está preparada?», preguntó Eleanor con inocencia. «Más que preparada». Blackwood se rió entre dientes. «Yo mismo los he equipado. Los conflictos son un buen negocio. La demanda de armas, suministros, transporte protegido, todos los servicios que yo proporciono a precios elevados». Afuera, Thomas se colocó con cuidado debajo de la ventana abierta del estudio, grabando cada palabra condenatoria. Mientras tanto, Cloud se dirigió en silencio a las puertas del sótano, en la parte trasera de la casa. Dentro, encontró no solo provisiones de comida, sino también cajas de municiones y rifles, pruebas del doble juego de Blackwood. El plan podría haber salido a la perfección si uno de los hombres de Blackwood no hubiera visto movimiento en la ventana del estudio. La alarma se activó justo cuando Eleanor estaba llevando a Blackwood para que revelara su acuerdo con la banda rival de los Lakota. «¡Tenemos intrusos!», gritó una voz desde fuera. La actitud de Blackwood cambió al instante. Agarró a Eleanor por el brazo, clavándole los dedos dolorosamente en la carne. «¿Me tomas por tonto? Esto es una trampa». La arrastró hacia su estudio y cogió una pistola de su escritorio. «Sospechaba que volverías con algún plan descabellado. Tu salvaje Lakota está ahí fuera, ¿verdad?». Se oyó un ruido de lucha en el exterior. Thomas había sido capturado. Cloud, al oír el alboroto, abandonó las pruebas del sótano y volvió hacia la casa. «Tu plan terminará esta noche», gruñó Blackwood, apretando la pistola contra la sien de Eleanor mientras la empujaba hacia el porche. «¡Llámalo! ¡Llama a tu salvaje protector!». Eleanor permaneció en silencio, incluso cuando Thomas fue traído hacia adelante, ensangrentado pero desafiante. «Los mataré a los dos»,
anunció Blackwood a la oscuridad. «Muéstrate, indio». Desde las sombras, una flecha voló con precisión mortal, golpeando la pistola y haciéndola girar en la mano de Blackwood. En el momento de confusión, Eleanor le dio un codazo en el estómago y se liberó. Cloud emergió de la oscuridad y más aliados aparecieron de sus escondites alrededor de la propiedad. Los hombres de Blackwood se vieron rodeados por una fuerza unida de colonos y lakotas. «Se acabó, Blackwood», declaró Thomas, liberándose de sus captores en la confusión. «Tenemos pruebas de tus tratos con armas, de tu manipulación de ambos bandos. El gobernador territorial lo escuchará todo mañana». El rostro de Blackwood se contorsionó de rabia. Con una rapidez sorprendente para su edad, recuperó su bastón con empuñadura de plata y se abalanzó sobre Eleanor, con la hoja oculta en su interior brillando a la luz de la luna. Cloud se movió con una velocidad imposible, interponiéndose entre Eleanor y la hoja de Blackwood. El bastón golpeó su hombro en lugar del corazón de Eleanor, haciendo sangre, pero sin alcanzar ningún órgano vital. Con el mismo movimiento fluido, Cloud desarmó a Blackwood, enviando al anciano al suelo. «La milicia os colgará a todos», espetó Blackwood, mientras Thomas y el hijo de Joseph le ataban las manos con una cuerda. «No tenéis autoridad». «En realidad sí la tienen», dijo una nueva voz. El sheriff Mills salió de las sombras, acompañado por varios ayudantes y, sorprendentemente, por el propio gobernador territorial. «Llevamos tiempo vigilándote, Blackwood. Solo necesitábamos pruebas». El gobernador, un hombre severo de mirada pensativa, observó la escena. «El hermano de la señorita Harrington me informó de sus sospechas hace semanas. Es difícil de creer, pero los hemos estado vigilando desde entonces». Asintió con la cabeza en dirección al sótano. «Esas armas que habéis estado distribuyendo lo dicen todo». Mientras se llevaban a Blackwood, que protestaba inocente, Eleanor finalmente abrazó a su madre. La señora Harrington tocó el hombro herido de Cloud con maternal preocupación. «Has salvado a mi hija», dijo simplemente, «por segunda vez». A la mañana siguiente hubo un gran revuelo. Thomas recuperó el anillo de boda de su madre del escritorio de Blackwood y se lo devolvió a su dedo, donde pertenecía. El capitán de la milicia, al conocer todo el alcance de las manipulaciones de Blackwood, ordenó a sus hombres que se retiraran. Las pruebas fueron llevadas al fuerte Harrison, donde se habían reunido los líderes Lakota para el Consejo de Paz. Con el plan de Blackwood al descubierto, ambas partes reconocieron lo cerca que habían estado de ser manipuladas para provocar un derramamiento de sangre innecesario. Las conversaciones de paz continuaron con un nuevo entendimiento, aunque no con una confianza total. Eleanor curó la herida de Cloud mientras se ponía el sol, con un futuro que se abría de repente ante ellos. El peligro inmediato había pasado, pero quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué mundo elegirían? ¿Podrían realmente salvar las diferencias entre sus pueblos? «Podrían haberte matado», susurró Eleanor mientras le aplicaba una cataplasma curativa en el hombro. Cloud cogió un trozo de papel que había sobre la mesa junto a ellos. Con un trozo de carbón, escribió 3 sencillas palabras: 2 corazones, un camino. Eleanor trazó las letras con el dedo, conmovida por esta nueva forma de comunicación entre ellos. «Estás aprendiendo a escribir inglés». Cloud asintió y luego señaló hacia el río que corría detrás de la granja. Tomándola de la mano, la llevó a la orilla donde se habían conocido meses atrás, ella al borde de la muerte y él, su silencioso salvador. Mientras el sol poniente pintaba el agua con una luz dorada, Cloud se volvió hacia Eleanor. Su expresión era solemne, pero llena de algo que aceleró el corazón de ella. «Mi corazón dice lo que mis labios no pueden». Las palabras salieron
ásperas y entrecortadas, oxidadas por el desuso, pero eran sin duda su voz, profunda y resonante, hablando en voz alta por primera vez desde que Eleanor lo conocía. Eleanor lo miró con asombro. «Tú puedes hablar». Claude asintió con la cabeza y llevó la mano a la cicatriz de su garganta. La búsqueda de la visión me mostró a una mujer entre dos mundos. Hice un voto de silencio hasta encontrar a alguien que pudiera oír mi corazón sin palabras. Su voz se hizo más fuerte con cada frase. Esa mujer eras tú, Eleanor. Las lágrimas llenaron los ojos de Eleanor al comprender el significado de su silencio roto. Todo este tiempo, los espíritus me dijeron que guardara silencio hasta que te encontrara. Tomó ambas manos entre las suyas. Ahora mi voz ha vuelto, pero solo para que tú la oigas primero. Eleanor apoyó la frente contra la de él, abrumada por ese regalo. Siempre te he oído, Claude. Incluso en silencio te oía. Permanecieron juntos mientras el crepúsculo se intensificaba a su alrededor, ya sin barreras de idioma, cultura o silencio. Cualesquiera que fueran los retos que les esperaran, y habría muchos en un mundo que aún estaba aprendiendo a salvar sus diferencias, los afrontarían con el corazón y la voz unidos. Más tarde, cuando se reunieron con los demás en la granja, Claude habló brevemente en Lakota con Jehaka, que sonrió ampliamente al oír la voz de su amigo. Luego, Claude se dirigió a Thomas y a la señora Harrington en un inglés cuidadoso, con palabras sencillas pero profundas. Les doy las gracias por Eleanor. Ahora dos familias se han convertido en una sola. La señora Harrington, que había perdido tanto, pero había recuperado a su hija, tomó la mano de Claude entre las suyas. No, joven, gracias por devolvérnosla, más fuerte que cuando se fue. Un año más tarde, la primavera pintaba la pradera de flores silvestres alrededor de una vivienda única que no se encontraba ni en territorio de los colonos ni en tierra Lakota, sino en el espacio entre ambos. La estructura combinaba las robustas paredes de troncos de una cabaña de colonos con el diseño circular y el fogón central de una cabaña Lakota. Sus grandes ventanas daban al este para recibir el sol de la mañana, mientras que un porche cubierto la rodeaba para captar la brisa del atardecer desde el oeste. Eleanor estaba en la puerta, observando a Claude regresar de revisar sus hierbas medicinales en el jardín. Su voz, antes silenciada por un voto espiritual, ahora hablaba tanto inglés como Lakota, aunque seguía siendo un hombre de palabras cuidadosamente elegidas en lugar de charlas ociosas. La menta silvestre es muy fuerte este año, informó, colocando los tallos recién cortados en una cesta. Es buena para el té para el estómago que necesita tu madre. Eleanor sonrió, con la mano apoyada en su hinchado vientre. Embarazada de 7 meses, llevaba en su interior la encarnación física de su puente entre mundos. Dentro de la casa, la madre de Eleanor y la madre de Claude trabajaban codo con codo, enseñándose mutuamente sus costumbres. Tessan Gwyn le enseñaba a la señora Harrington a preparar la carne de búfalo para almacenarla durante el invierno, mientras que la señora Harrington le mostraba cómo hacer pan de masa madre con la levadura de su familia. Las dos mujeres habían entablado una amistad insólita, comunicándose mediante una mezcla de gestos, frases entrecortadas y el lenguaje universal de las futuras abuelas que se preparan para una nueva generación. Discuten sobre qué nombre dirá primero el bebé, observó Claude con discreta diversión. Tu madre le enseña palabras, Lakota, cuando la mía no mira. La mía hace lo mismo con el inglés. Su hogar se había convertido en algo más que una vivienda. Era un lugar de sanación e intercambio cultural. Los colonos acudían en busca de la medicina de Claude y se quedaban para aprender las costumbres Lakota. Las familias Lakota traían artesanía para intercambiar y se quedaban para aprender a leer y escribir con Eleanor. Tomás
Visitaba a menudo, ahora como enlace oficial entre el gobierno territorial y los líderes Lakota. La paz establecida tras el arresto de Blackwood seguía siendo frágil, pero se mantenía, fortalecida por pequeños puentes como el que Cloud y Eleanor habían construido. «El gobernador ha aprobado el tratado de paz formal», anunció Thomas durante su última visita. «Ambas partes han hecho referencia a vuestra historia en las negociaciones. Lo han llamado el silencio que habló». Eleanor se rió de la ironía. «Nuestro viaje privado se ha convertido en una parábola pública. La gente necesita historias de esperanza», dijo Cloud con sencillez. «Les damos una a la que aferrarse». Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de brillantes tonos naranjas y púrpuras, Eleanor y Cloud se sentaron en el porche a ver a los niños jugar en el jardín, una mezcla de colonos y jóvenes Lakota que aprendían los juegos de los demás. Al día siguiente, Cloud les enseñaría todo sobre las plantas medicinales, mientras Eleanor compartiría historias de ambas tradiciones. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Eleanor, apoyándose en el hombro de Cloud. «Cuando me encontraste moribunda en el polvo, ¿tu visión te mostró este futuro?». Cloud se quedó en silencio durante un momento, con la mano cubriendo la de ella, que descansaba sobre su vientre. «La visión mostraba una posibilidad, no una certeza», respondió finalmente. «Mostraba un puente que se podía construir si los corazones eran lo suficientemente valientes como para cruzar aguas desconocidas». «¿Y lo fueron? ¿Lo somos?», preguntó Eleanor. Cloud sonrió y su voz, antes silenciosa, se llenó de emoción al hablar con su esposa. «Cruzamos el puente todos los días, Eleanor. Lo hacemos más fuerte con cada cruce». Su hijo se movió bajo sus manos unidas, un recordatorio palpitante de un futuro aún por escribir. Al caer la tarde, Cloud habló en Lakota y luego tradujo. «Mi abuelo tenía un dicho: la medicina más poderosa proviene de las plantas con raíces en diferentes suelos. Nuestro hijo tendrá esas raíces». Eleanor observó cómo los niños dejaban de jugar cuando sus padres los llamaban para que volvieran a casa, algunos a tipis, otros a cabañas, todos parte de la extensa comunidad que había crecido siguiendo su ejemplo. «¿Cómo llamaremos al constructor de puentes que estamos creando?», preguntó no por primera vez. Cloud le acarició suavemente el vientre. «El nombre vendrá cuando veamos los ojos del niño. Los nombres se encuentran, no se dan». Mientras las estrellas aparecían en el cielo oscurecido, Eleanor pensó en lo lejos que había llegado desde aquella niña desesperada que se moría de hambre en la casa de su padre. El viaje casi la mata, pero al final la había llevado a una vida más plena de lo que jamás hubiera imaginado. Cloud pareció leer sus pensamientos, como solía hacer. «El camino que más nos pone a prueba es el que nos lleva a la curación más profunda», dijo, rodeándola con el brazo por los hombros mientras contemplaban la luna salir por el horizonte. «Dos corazones», susurró Eleanor. «Un camino», concluyó Cloud, con una voz que ya no era silenciosa, pero que aún transmitía la profunda paz que la había atraído hacia él en la pradera infinita.